Damos ahora paso a la comunicación de la magíster Camila Orellana, que se denomina Estándares probatorios con perspectiva de género, racionalidad feminista y justicia situada en el derecho laboral. Si pudiéramos tal vez resumir uno de los mayores aportes que ha tenido la epistemología feminista al campo del derecho, tal vez sería el tratar de desnaturalizar esta supuesta objetividad jurídica. Una objetividad jurídica que al menos a mí me enseñaron desde el primer año de Derecho, Introducción al Derecho. Derecho es objetivo, neutro, imparcial. Esto viene muy cargado también desde una visión positivista, desde el siglo XIX, en donde se nos dice que los valores de neutralidad, objetividad, abstracción, e incluso que todos los hechos sean medibles y que se puedan observar y comprobar, es lo que va a generar un conocimiento válido. El paradigma del sujeto conocedor universal, que es como el paradigma que podríamos hablar en la etapa probatoria, que es el hecho de que se crea que la etapa probatoria es un ejercicio neutro, objetivo, imparcial, y que el sujeto que está observando y juzgando esa etapa probatoria también se encuentra completamente descontextualizado, que es neutro, que nada le influye. Porque pareciera ser que cuando hablamos de neutralidad e imparcialidad, creemos que quien está observando el conocimiento no está permeado de valores, de creencias, de una historia de vida. Entonces lo que propone el YouFeminismo acá es precisamente hablar de una nueva forma de comprender la racionalidad jurídica, de una forma de comprender la racionalidad jurídica ya no desde los conceptos de objetividad o imparcialidad, considerando que eso ya es casi algo imposible, sino más bien de una racionalidad situada o contextualizada. La racionalidad situada o contextualizada reconoce que el conocimiento se produce y se reproduce desde un lugar específico. Tiene un contexto sociocultural, político, económico, filosófico, religioso que lo rodea. Y en este caso, cuando hablamos de un juicio, todo juicio también es un acto situado, que se inserta dentro de un contexto macro en el cual se atraviesan relaciones de poder de género, que no solamente influyen en el caso en concreto, sino que también influyen en quién es el observador, el que juzga y valora la prueba. Donna Haraway decía que este paradigma del sujeto conocedor universal en realidad era una visión desde ningún lugar, porque hablar de que el que está observando es alguien que es neutro, objetivo, imparcial, es una visión desde ningún lugar. Y todos nos situamos desde un lugar, desde una clase social, desde un pensamiento político, filosófico, desde un pensamiento religioso, desde un lugar creamos y producimos nuestro conocimiento. La racionalidad jurídica situada o contextualizada es un ejercicio jurídico que no le resta el rigor jurídico a la racionalidad, sino que es un acto más bien inclusivo, de pluralidad o un acto democrático, de reconocer que en realidad tal vez el único hecho objetivo es que todos somos diferentes. Y desde esa diferencia se hace necesario reconocer ciertas situaciones. Por ejemplo, en los casos de violencia de género, en contexto laboral, es sumamente difícil pedir prueba directa, porque generalmente los casos de violencia, de acoso, incluso violencia intrafamiliar, si lo llevamos al ámbito de familia, o de violación, abuso sexual, se producen en un contexto que generalmente es entre cuatro paredes, o donde es difícil que existan testigos. Incluso más en el espacio laboral puede que existan testigos, pero que en realidad no van a ir a hablar por miedo o por temor, porque además hay una relación de dependencia o subordinación. En ese sentido, el derecho tiene que reconocer que en estos casos en particular tenemos que recurrir a otros medios probatorios para poder lograr un juicio justo y conforme a derecho. En este caso podemos hablar de coherencia narrativa, de indicios concordantes, de contexto situacional, de estructuras jerárquicas de poder, de patrones organizacionales y de experiencia subjetiva. Se hace necesario analizar cada uno de estos aspectos. ¿Cuál es la narrativa de la víctima? Y no porque esa narrativa venga cargada de emocionalidad pierde un valor, al contrario. Comprender y entender esa emocionalidad también es situarse desde dónde como juez tengo que escuchar y reparar. Además, si eso es concordante con los indicios que tenemos, si es concordante con una estructura organizacional donde se han repetido patrones ya de violencia de género anteriores, si yo uno todo eso, entonces tal vez sí estoy resolviendo conforme a la sana crítica. Pero no obstante, y como bien han conversado aquí las ponentes, la sana crítica también la tenemos que mirar desde un sentido, valga la redundancia, crítico, porque principalmente desde las máximas de la experiencia. La máxima de la experiencia, como bien decían acá, es lo que se espera normalmente en cierto contexto determinado. Esperamos que las víctimas denuncien de inmediato, pero no siempre se da de esa manera, porque hay un proceso interno psicológico respecto de cuándo y en qué momento yo proceso la violencia que viví, yo proceso y me califico y me reconozco como víctima de una violencia y voy y la denuncio y exijo justicia.
hay todo un ejercicio psicológico detrás, emocional, de poder reconocerse como víctima y poder llenarse de fuerzas para iniciar un proceso judicial que no es fácil. Asimismo, se espera muchas veces que la víctima corte el contacto de manera inmediata con el agresor. ¿Y qué pasa si es tu jefatura? ¿Qué pasa si es tu colega de trabajo? Muchas veces no puedes, o es tu pareja, no puedes cortar de manera inmediata porque hay todo un tema psicológico detrás, relacional, que no permite que cortemos de inmediato el contacto. Entonces, exigir ciertos estándares a la víctima, un comportamiento ideal de víctima para darle credibilidad al relato, es un error. Y es un error que realmente buscamos que las cosas sean objetivas, que se den siempre de la misma manera, en cualquier momento, en cualquier lugar, pero no se va a dar así porque el único objetivo es que todos somos distintos y todos vamos a reaccionar de una manera distinta frente a un contexto determinado. Entonces, cuando hablamos de que la prueba sea concordante, coherente y que exista una conexión entre estos indicios, entre esta narrativa, entre patrones organizacionales anteriores tal vez, y evaluamos ese contexto, el juez puede tal vez llegar a una convicción judicial respecto de que ahí existió una vulneración. Y así también lo dice el artículo 493, que bastan indicios suficientes para probar la vulneración de derechos. Por tanto, no es exigible la prueba directa. No necesito que exista un testigo, no necesito que exista una grabación, no necesito que me digan que eso sucedió de esa manera y que yo lo tenga que ver. Porque basta con que yo arme con coherencia, con otros indicios y otras formas para poder llegar a una convicción judicial. Es importante que analicemos sin duda en la sana crítica la máxima de la experiencia, como bien veníamos conversando, porque la máxima de la experiencia muchas veces viene encargada de determinados sesgos. Y esos sesgos se reconocen en sentencias como la T-501-2022 del segundo juzgado de letra del trabajo de Santiago. En esa sentencia se derribó un proceso disciplinario dentro de una empresa en el cual se reconoció que existían sesgos de género. Es raro escuchar una sentencia hablar de sesgos de género, por eso la valoro, en la cual se dice que existió un sesgo de credibilidad respecto a la trabajadora, lo que bien conversaban acá en las ponencias. Se consideró que por ser mujer y por decir que había vivido una situación de violencia o acoso, estaba mintiendo o manipulando. También existió un sesgo de apreciación, porque se consideró cómo ella se comportaba en su vida privada sexual para poder juzgarla dentro de un proceso interno en la empresa. Un sesgo de apreciación de cómo se espera que se comporten las mujeres en el mundo social. Asimismo, un sesgo de rendimiento, porque ella era jefatura y al parecer tenía una doble exigencia de demostrar que seguía siendo legítima para ocupar el cargo de liderazgo. De hecho, la forma en la que le desvincularon fue por pérdida de confianza. Y eso no se justificaba, porque fue después de una investigación llena de sesgos de género que la sentencia reconoce. Pero basta simplemente cambiar ciertas jurisprudencias aisladas. Yo creo que tiene que haber un cambio cultural respecto de cómo entendemos la racionalidad jurídica. Y mi invitación es a que se empiece a entender de una manera situada, contextualizada, porque que el conocimiento se produzca desde un lugar específico, desde un contexto sociocultural, político, económico, religioso, etc., tiene un valor epistémico que el juez no puede desconocer al momento de juzgar y valorar la prueba. Y esto también, obviamente, como decían las ponentes, responde a la igualdad ante la ley. Una igualdad ante la ley que es una acción urgente, políticamente urgente, pero también jurídicamente exigible. Así lo dice la ley integral. Así lo dice el convenio 190 de la OIT, en su recomendación también 206, y así lo dice la CEDAW, la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, en el artículo 15 y 16. La igualdad ante la ley en su aspecto material nos exige acciones afirmativas o positivas para que los estados disminuyan las barreras al momento de recibir denuncias y de tramitar procesos de violencia de género. Muchas gracias.